Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este webinar del Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Mauricio Quesada. Él es especialista en nutrición y hoy vamos a darles algunas ideas de loncheras saludables para esta entrada a clases. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elizabeth, por invitarme y vamos a compartir el día de hoy ideas de loncheras saludables. Pero antes, tenemos que entender que este tema, que pareciera algo sencillo, en realidad trae mucho detrás, y mucho de eso es responsabilidad de nosotros los padres, el poder brindar una alimentación saludable a nuestros hijos. Es importante conocer o saber que parte de la alimentación y que son las loncheras para los niños en la escuela o en el kinder, van a contribuir a su nutrición en general. Así Y, es. son parte de la alimentación saludable que ellos tienen derecho a recibir. Entonces, es importante conocer que los alimentos que nosotros les damos a nuestros hijos en edad preescolar o escolar afectan el crecimiento físico. Si están mal alimentados, pueden tener debilidad muscular y retardo en el crecimiento. Por otra parte, también los alimentos tienen que ver con el desarrollo mental. Y si están mal alimentados o con una alimentación desbalanceada, pueden tener bajo rendimiento escolar y mal funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, sabemos que una dieta baja en vitamina E produce somnolencia y falta de concentración. Entonces, imagínense un niño con déficit de vitamina E, y ya va a tener una causa física que pueda producir un retardo o un mal aprendizaje a nivel escolar. Por otro lado está en general el tema de salud, que básicamente la alimentación en estos tiempos, por lo menos, para lo más importante que puede servir una adecuada alimentación es para mantener un sistema de defensas fuerte. En Costa Doctor, Rica, sí. nada más para recordarle a los asistentes que el doctor va a seguir con su charla. Yo ahorita me retiro, nada más para que puedan ver solo al doctor aquí. Ustedes pueden hacer sus consultas a través del chat que tenemos en esta plataforma y al final, ya cuando el doctor termine, vamos a estar leyendo algunas de ellas. Entonces yo me retiro para que puedan verlo solo ustedes la presentación y ahora en un ratito nos vemos. Ok, gracias, Ok, Elizabeth. gracias. Continuamos. Sabemos que en Costa Rica más del 34% de los niños y niñas en edad preescolar padecen algún tipo o algún grado de sobrepeso u obesidad. Esto es preocupante porque eso indica que la alimentación de nuestros hijos no es la mejor y que están tendiendo a sufrir obesidad y sobrepeso desde edades muy tempranas. Y esto puede conllevar más adelante a padecer enfermedades por el sobrepeso y la obesidad, como son la presión alta o los niveles elevados de colesterol o el hígado graso. Y esto trae consecuencias en la salud bastante complicadas. Aparte de eso, como base en esta charla, es que existe una convención internacional sobre los derechos del niño que establece que los niños y las niñas tienen derecho a una alimentación saludable. Y una alimentación saludable se va a basar en las siguientes características. Primero que nada, el niño debe tener, o la niña debe tener un lugar cómodo y adecuado para realizar las comidas, tanto en la escuela, en el kinder o en el hogar. Y este va desde la silla y la mesa en la que está comiendo, que a veces no son las más adecuadas y el niño está incómodo en esa silla o esa mesa, hasta la vajilla y los cubiertos que deben ser cómodos y adecuados al tamaño del niño. Es difícil para un niño pequeño comer con cubiertos normales con los que los adultos comen o viceversa. Es difícil también para un niño comer en vajilla grande o en una mesa muy alta o una silla muy alta, porque todas esas incomodidades hacen que el niño pierda la atención y el gusto por comer. Eso se ha comprobado muchas veces en varios estudios que se han realizado acerca de la conducta de los niños y la alimentación. Por otro lado, también es importante que conocer o tener claro que los niños comen porciones pequeñas y no tan grandes como las de los adultos. E incluso el repetir comidas o adicionar más alimento
solo se podría dar o debe darse solo si el niño lo solicita, si no, no hacerlo, porque fomentamos hábitos de exceso en el consumo de alimentos. También es importante conocer o saber cuáles son los alimentos preferidos del niño a la hora de planificar las meriendas, porque estos son la base de la dieta y junto con estos hay que negociar o introducir nuevos alimentos o alimentos más saludables que generalmente son los que nos agradan. También sabemos que a los alimentos muy fríos o muy calientes a los niños no les gustan, sobre todo a los niños más pequeños, a los de kinder o pre-kinder. Y por eso la temperatura de los alimentos no debe ir ni muy fría ni muy caliente. Otra recomendación importante o consideración a tomar en cuenta a la hora de planificar los menús de las meriendas para los niños a niveles preescolar o escolar es que estos deberían ser parte de la planeación del menú, de la compra de los alimentos y de la preparación de los mismos. Esto genera un sentimiento de empoderamiento, de manipulación sobre la alimentación que ellos tienen, un sentido de pertenencia que hace más fácil la introducción de alimentos saludables y el consumo de estos alimentos. Muy importante también tener horarios establecidos de comida. Durante el periodo escolar o la jornada del kinder o la escuela, sabemos que ya hay tiempos de comida establecidos, en los recreos sobre todo, pero cuando llegamos a la casa, cuando los niños llegan a la casa deben mantener esos tiempos de comida o los tiempos de comida que se deben llevar en el hogar, ¿verdad? Para que sigan su rutina, mantengan una rutina de alimentación que no se altere en la casa o en la escuela. Eso es muy importante para la alimentación y para generar o fomentar hábitos saludables de alimentación en los niños. Es importante también tener claro que las distracciones como los juegos de video, las tabletas, el celular o la televisión durante la alimentación no son recomendables porque el niño tiene que aprender a conocer los alimentos que consume, cómo se llaman, qué forma tienen, qué colores tiene y debería ser más consciente de las texturas, de los sabores y las combinaciones que hace o que tiene con los alimentos. Algunos niños no aceptan alimentos que estén en contacto entre sí, que tengan contacto entre sí en el mismo plato. O sea, ellos no comen, la mayoría de los niños, sobre todo niños más pequeños como los de preescolar o los primeros grados de la primaria, que no les gusta comer comida revuelta. Entonces, la opción es llevar o separar los alimentos cada uno, ¿verdad? Que cada uno vaya en una lonchera, pero en un recipiente diferente o un plato o un recipiente que tenga divisiones en las cuales los alimentos no se mezclen. También es usual que los niños rechacen galletas quebradas o emparedados mal cortados. No les hace gracia, no les agrada, no lo ven atractivo a la vista y al consumo. Por eso hay que tener como mucho cuidado también a la hora de poner galletas o emparedados, porque estos tienen que ir casi que perfectos. Como vamos viendo, la alimentación del niño y de la niña en edad escolar y preescolar, se nos viene complicando porque los niños tienen sus gustos y sus formas de ver las cosas y eso hace que tengamos que ser más cuidadosos de lo que normalmente podríamos ser y esto puede hacer que nos tome mucho tiempo planificar o elaborar las meriendas. Pero si queremos que nuestros hijos tengan buenos hábitos de alimentación y se coman toda la lonchera que les preparamos, hay que tomar en cuenta esto. Esto ya se ha estudiado por muchos años en estudios de conducta en niños, como les decía, y esas son las pautas básicas que hay que tomar en cuenta, no solamente para la elaboración de meriendas, sino también para la alimentación del niño en general. Y bueno, esa otra recomendación que también yo creo que muchos padres conocen es procurar servir los alimentos de una manera atractiva, combinando colores y texturas, incluso formas y cortados de un tamaño que el niño pueda manipular, sobre todo cuando son niños muy pequeños. Es importante tener en cuenta o saber que no es saludable recurrir a amenazas, a recompensas o a regatear
para lograr que que los niños coman. Esto solamente refuerza el gusto por los alimentos que no quieren y refuerza la preferencia por la recompensa que se puede dar. Entonces esto puede generar malos hábitos de alimentación o puede generar también una manipulación del niño hacia los padres con los alimentos y la comida. Tampoco es saludable enojarse o regañar al niño porque dura mucho por la suciedad que produce o por los regueros de comida que genera y convirtiendo este tiempo de comida en algo, un momento desagradable para el niño, porque eso va a hacer que indirectamente o inconscientemente el niño tienda cada vez a no querer comer, porque ya sabe que con cada comida que va a tener, puede, si no se la come completa, puede que tenga un regaño, puede que tenga una llamada de atención o que se enoje el papá y él tal vez no quiera eso. Los estudios demuestran que muchas veces los niños que comen chatarra, comida chatarra, a la que llamamos, que aquí no la vamos a mencionar, bueno, la vamos a mencionar, pero no la vamos a describir, porque ya muchos la conocemos, ¿verdad? Pero como alimento chatarra, estamos hablando de todo lo que son bolsitas de papitas tostadas, platanitos, tortillitas, todo lo que son golosinas como gomitas, marshmallows, confites, caramelos, chupachupas, todo lo que son chocolates, botonetas, todos los jugos que son llenos de azúcar o gaseosos, bolis, helados, que esos alimentos debería el niño aprenderlos a comer en forma esporádica y no que sean parte de la lonchera diaria del niño. Y se dice que muchas de las loncheras con alimentos chatarra que los niños consumen es porque en la casa están esos alimentos chatarra. Y si los niños no son los que tienen la decisión de compra o los que hacen la compra de alimentos en la casa, pues ¿quiénes serán? Los padres. Entonces los padres son los que muchas veces tienen que cambiar sus hábitos de consumo o sus escogencias alimentarias para que los niños tengan opciones y tengan el ejemplo de alimentos más saludables para incluir no solamente en la alimentación diaria, sino también en su lonchera. Y muchas veces el tener alimentos en chatarra en la casa evita que los niños puedan escoger opciones más nutritivas o incluso opciones que los niños ni siquiera saludables que los niños no conocen, simplemente porque los padres no consumen alguno de los alimentos saludables. Los adultos que rodean a los niños deben recordar constantemente que predicar con el ejemplo es más efectivo en la educación que todos los sermones del mundo. Y esto es la clave realmente para que desde pequeños nuestros hijos tiendan a comer de todo. Primero que nada, demostrarles que a nosotros como adultos nos gusta comer alimentos saludables, que los escogemos y no decir delante de ellos que no nos gusta o que nos da asco, que qué feo sabe o que nos da alergia. Porque si yo sufro alergia al tomate, por ejemplo, no debería sacrificar a mi hijo de no comer el tomate simplemente porque yo no lo como. Mi hijo tiene derecho a consumir el tomate y yo no comerlo, pero sin que él sepa o sienta que el comer tomate le puede producir alergia si él no es alérgico al tomate, por ejemplo. Entonces, mucho de los problemas de alimentación que tenemos con nuestros hijos actualmente, creo, y bueno, ya se sabe por información que se ha analizado, que mucho es por los hábitos de alimentación que los padres tienen eh, en, en su alimentación diaria. Muchas veces también explicarle las ventajas nutricionales que un alimento tiene no es la mejor forma de hacerlo o no es la mejor forma para hacerlo comer. Y la importancia de los nutrientes y los alimentos se puede más bien explicar o concientizar mientras se prepara la comida, mientras se hace partícipe al niño de las compras en la feria del agricultor o en el supermercado o durante los juegos y no tanto a la hora de estar sentados en la mesa, ¿verdad? Con un sermón sobre lo saludable que es un alimento.
También, como les decía, no se debe eliminar ningún alimento del menú familiar bajo la idea que al niño no le gusta. Siempre se le debe dar la oportunidad de probarlo nuevamente en una preparación diferente. Pero bueno, ya para entrar un poco más a fondo en lo que son las meriendas saludables para los niños, eso que les mencioné hace un rato que les acabo de mencionar, son estándares de oro con los cuales la conducta del niño se debe regir en la parte, en lo que es alimentación, y los adultos debemos tenerlos presentes. Pero ya a la hora de armar las meriendas, la propuesta que hoy les traemos es la siguiente. Las meriendas para los niños en etapa escolar o en el preescolar debería estar compuesta de lo siguiente. Una parte deben ser alimentos naturales. Naturales queremos decir los alimentos que se pueden consumir sin ningún procesamiento más que la cocción, probablemente. Si acaso, en el caso de lo que son las carnes o el huevo. Pero también todas las frutas y los vegetales deben estar incluidos diariamente en la alimentación de nuestros hijos. No solamente en las meriendas, sino también en el resto de las comidas del día. Otra parte puede incluir alimentos procesados, pero de forma casera. El pan casero, galletas caseras, atoles caseros o quequitos, como quequitos de zanahoria, quequitos de banano, que se pueden hacer de forma casera y que son más nutritivos y menos dañinos que los quequitos industriales. Y por otra parte, pues combinar los alimentos naturales y los alimentos procesados caseros con alimentos procesados industriales en menor cantidad, como podría ser la leche, el yogur, el queso, el jamón de pavo, por ejemplo, en tema de embutidos, o diferentes tipos de galletas o panes que también podemos incluir con moderación en pequeñas cantidades y aprovechar más los alimentos caseros o los alimentos naturales para montar la lonchera del niño. Hay que tomar en cuenta, bueno, voy a contarles cuáles alimentos se pueden utilizar para construir las meriendas, por si se les ha escapado alguno de ellos en cuanto ¿verdad? A veces se nos va, no tenemos la suficiente creatividad o la suficiente iniciativa de incluir algunos. También va a depender mucho del gusto del niño, pero como decíamos hace un ratito, si nosotros como padres tomamos el tiempo para probar esos alimentos en la casa mediante juegos o la preparación de los alimentos o a la hora de irlos a comprar, el niño cada vez va viendo esa parte de la alimentación como algo rutinario y algo común, y eso podría hacernos más fácil a la hora de armar las meriendas. Alimentos recomendables de tipo casero que se pueden incluir en la dieta o en la merienda de los niños pueden ser los pancakes, que se pueden hacer de harina de trigo, harina integral, hasta usar harina de avena o harina de otro sabor como de quinoa, por ejemplo. Las tortillas caseras de maíz o las tortillas de harina de trigo también se pueden hacer de forma casera. Igual todo lo que son tortitas caseras que se hacen con puré de papa, con puré de plátano maduro o con puré de yuca, que estas mismas se pueden no solamente hacer el puré y hornearlas o asarlas en un sartén, sino que también se pueden rellenar con queso o con frijoles para darle más variedad a este platillo. El pan casero, el queque de banano, el queque de zanahoria también pueden ser opciones de tipo casero, bastante saludables, que al niño le sirven porque contienen fibra, ¿verdad? Y de alguna otra forma les ayuda a la alimentación diaria. El budín, el tamal asado, el pan de maíz son alimentos que contienen proteínas, aparte de que son una base de carbohidrato y azúcar. Sí, en su base también tienen otros nutrientes importantes para el niño y que el niño no necesita consumir grandes cantidades como para obtenerlos, como es el caso de las proteínas o de las vitaminas. Las galletas caseras son mucho más saludables que las galletas de paquete o las tortas que se pueden hacer con huevo. Más alimentos que se pueden utilizar de forma creativa en las meriendas pueden ser los frijoles molidos, sobre todo, los garbanzos molidos que se pueden arreglar con limón y olores tal vez licuados para que el niño no los sienta mucho o no los detecte y los consuma y formar un tipo hummus. El guacamole, el chimichurri, que es el tomate picado con limón, cebolla,
culantro, los frescos naturales, ahorita vamos a hablar de ellos, los trozos de fruta, las ensaladas de frutas o las ensaladas de vegetales. Si el niño consume vegetales en forma variada, se puede adicionar también en ensaladas de vegetales. Sabemos que a los niños les gusta mucho el repollo con zanahoria y limón, entonces esa puede ser una buena opción. El tomate picadito también le sirve mucho y ahora como hay opción de tomate cherry, puede ser también una buena opción para las meriendas de los niños. Los frescos naturales de frutas mezclados con vegetales. Es muy fácil mezclar, hacer un fresco de cas y adicionarle al fresco de cas espinaca. La espinaca no tiene un sabor muy fuerte y entonces no le cambia el sabor al fresco de cas y el fresco de cas se ve bien verde, bien apetitoso. O lo mismo se puede hacer con la remolacha al mezclarla con el fresco de mora o con el fresco de fresa. Le da un color más intenso el fresco y hace que el niño lo vea más atractivo y tal vez más apetitoso a la hora de tomar. Esas son unas ideas con los alimentos que se pueden hacer con las frutas y los vegetales. Las cajitas de fresco 100% naturales, que son las que se pueden conseguir en el supermercado, o los frescos de cajita que ahora se pueden conseguir en el mercado, que son bajos en azúcar, pueden ser una opción también. El yogurt que se puede conseguir desde la versión natural y light hasta la de azúcar o bajo en azúcar. Y eso va a depender un poco de las necesidades del niño, ¿verdad? Si tenemos un niño con sobrepeso u obeso, tal vez sea mejor un yogur natural o yogur light. Y si es un niño más bien delgadito o muy activo, tal vez un yogur regular con azúcar o bajo en azúcar sea una buena opción. Las tortillas de trigo, como les mencioné, y también los diferentes tipos de emparedados que se pueden hacer con pan integral o pan blanco, variándolos tal vez o alternándolos para que el niño no se canse, o usando una tajada de pan integral y una tajada de pan blanco, y se puede rellenar con queso blanco tipo turrialba, con frijoles, con garbanzo, con pepino, con jamón de pavo, mano de piedra, torta de huevo, mantequilla de maní, atún arreglado o pollo arreglado. Algunos vegetales crudos en forma de palitos o cubitos, con limón y yogurt o con natilla liviana. En algunos casos, según el apetito o los hábitos del niño, podrían ser opciones de meriendas saludables. No en todos los casos, sí lo sabemos, pero poco a poco se podrían estar introduciendo si a la par de ese alimento vegetal novedoso en forma de estrella, por ejemplo, unas zanahorias en forma de estrella con limón, van a la par de unas galletitas de animalitos dulces y y un sándwich rico que al niño le guste relleno de frijoles con queso, jamón, ¿verdad? Pero sí hay que ir como balanceando un alimento procesado, un alimento natural, un alimento casero. Esa sería como la estructura de las meriendas más saludables que podríamos tener. Otro tipo de alimentos que se pueden adicionar, que son bastante saludables y modernos, que actualmente se utilizan mucho, son las galletas de arroz tostado, todo lo que son galletas o palitos de ajonjolí, de avena o de pasas, las frutas secas o deshidratadas, como la piña deshidratada, los albaricoques deshidratados, los higos secos, que a algunos niños tal vez le puedan gustar, y todo lo que son compotas, que es fruta cocinada en agua, con azúcar. En algunos casos lleva un poquito de maicena para espesarlo y hacerlo tipo a todo lo pudín. Eso es un buen postre y una gran merienda también para los niños que se hace de forma casera y a los niños les gusta. Una recomendación importante es que a la hora de planificar las meriendas escolares, tener claramente en cuenta los tiempos de comida que en la escuela tiene el niño y cuánto tiempo dispone para comer y para jugar. Aquí hay un ejemplo de cómo uno puede hacer como una especie de menú con los días de la semana que el niño va a la escuela y los diferentes tiempos que tiene para la alimentación y jugar. Generalmente en las escuelas, pensando en niños escolares, hay un recreo, que es un recreo corto, que generalmente sirve para cambiar de aula o para relajarse un poquito después de las primeras horas de clase. Después viene un segundo recreo que es un poco más largo. Ahí generalmente tienen derecho a comer un poco más y a jugar más tiempo. Después viene un tiempo para almorzar y generalmente hay otro recreo,
pequeño, corto, similar al primero, como para despabilarse un poquito, refrescarse. Eso en el caso de escuelas privadas. En el caso de kinders del gobierno o privados, generalmente tienen solo un tiempo de comida, un recreo, el cual puede ir con varias opciones. En el caso de los niños preescolares o de kinder. Y en caso de los niños escolares, generalmente van a estar, si están en una escuela con horarios más cortos, pueden tener 2 o 3 recreos y no el tiempo de almuerzo, porque a veces van por turnos. O, como les decía, una escuela privada que es más común actualmente es tener un recreo pequeño, uno más grande, una hora de almuerzo y un recreo pequeño también. Entonces, esa es una propuesta de cómo distribuir las calorías que el niño necesita en esos tiempos de comida, en los 3 recreos y la hora de almuerzo que va a hacer el niño durante la escuela. Recordemos que las calorías de un niño en edad preescolar son alrededor de 1300 y un niño escolar requiere unas 1500 a 1800 calorías por día. Eso obviamente está determinado de la estructura del niño y de la actividad que el niño tenga. Pero en promedio, aquí estamos hablando en forma general y como ven, el tema de meriendas o alimentación de un niño es muy amplio porque tenemos niños de muy pequeños, de 6 años, hasta niños un poco más grandes de 10. Y entre 6 años y 10 años hay mucha variedad en cuanto a la estructura corporal, en cuanto a la actividad física. Y aparte de eso, pues depende un poco de los hábitos de alimentación que tenga el niño y su familia para poder organizar un menú. Ese menú está basado en el ideal saludable que todos quisiéramos tener. Yo sé que cada familia y cada niño es un mundo con la alimentación y muchos de los casos se deben manejar en forma individual, pero lo ideal es que las comidas, por ejemplo, del niño en el día escolar o en la jornada escolar, estén basadas en las propuestas que di al inicio, que incluya alimento casero, que incluya algún alimento natural y que incluya un alimento procesado que podría ser de paquete. Por ejemplo, podemos hacer un menú que nos facilite no solamente ya podemos tener el menú hecho de toda la semana, que se puede hacer antes, incluso varias semanas, con alguna categoría de alimento para cada tiempo de comida que el niño necesita o tiene que hacer. Por ejemplo, los lunes puede haber un lácteo en el primer recreo, que es una leche rápida que se puede tomar mientras el niño se desplaza de una aula a otra o en el pequeño recreo de 10 minutos o 15 minutos que pueda tener. En el recreo que es un poco más grande puede tener un pan casero y acompañarlo con un refresco natural de piña, con poco azúcar. Para el ejemplo del almuerzo podemos hacer un arroz con pollo y acompañarlo con ensalada de repollo y zanahoria. Eso sí va acompañado de agua. Y el tercer recreo tal vez puede haber otro alimento natural como una fruta. Eso en el mejor de los casos cuando los niños aceptan comer ese tipo de alimentos. En algunos casos los niños no son de comer alimentos mixtos o comer comida o van al comedor de la escuela y comen ahí lo que ellos quieren escoger o lo que les ofrece para ese día. En ese caso, pues ojalá el niño se coma ¿verdad? Esté ahí y consuma el alimento y si no, entonces darles otras opciones más prácticas o más atractivas al gusto del niño y que sean fáciles y portables, que también es importante tomar en cuenta. Otra opción podría ser fruta, como una fruta fácil de portar y de comer como una mandarina para el primer recreo, un emparedado de jamón de pavo en el segundo recreo acompañado con un fresco de casco con espinaca. Para el almuerzo tal vez se puede hacer un pastel de puré de plátano maduro relleno de frijol y carne acompañado con pico de gallo, que es ese tomate picado que se puede poner en una tacita aparte. Y en el tercer recreo se puede hacer una tacita pequeña también de gelatina con fruta picada. Como les decía, las calorías del niño van entre 1300 y 1800. Se supone que en los tiempos de comida que va a recibir en la escuela, lo que va a hacer en la escuela el niño,
van a ocupar el 40% de esas calorías o la mitad de las calorías que el niño necesita. Por ejemplo, la leche, la fruta o un fresco natural va a cubrir entre 60 y 100 calorías. Una caramañola de unos 200 a 350 mililitros. En el caso del segundo recreo que tiene pan emparedado, pancake, esos alimentos aportan entre 100 y 200 calorías. Ya llevaríamos como un aproximado de 300 calorías en las primeras horas de la mañana. Y el refresco, que también puede estar entre 60 y 100 calorías, ya serían 400 calorías en el día. Vean que apenas durante la mañana lleva 400 calorías y el niño ocupa 1500 calorías en promedio. Entonces no es tanto y pareciera mucha comida. A veces sacrificamos alimentos para que el niño no coma o se nos va más bien la mano con alimentos porque pensamos que es muy poquita comida. Pero ese esquema de horario de comidas creo que puede darles una idea junto con las calorías que aportan esos alimentos en general para tener claro hasta cuánto puede comer un niño. Vean que los arroces mixtos, una taza de arroz con pollo, por ejemplo, un cuadro de unos 10 centímetros por 10 centímetros de pastel de plátano maduro, o una taza de pasta con atún, aporta unas 300 calorías. Y el refresco, la ensalada, la ensalada o el acompañamiento que pueda tener, unas 60 calorías, entonces no es tanto. Y aquí sería entre los recreos y el almuerzo unas 600, 700 calorías, casi 800 calorías. Le quedaría el tiempo de la tarde y la cena al niño y otra merienda tal vez nocturna para completar el resto de calorías del día. Y con la comida saludable es lo más bien difícil llenar las calorías diarias, porque los alimentos naturales aportan poca cantidad de calorías. Otra opción pueden ser las frutas secas, como los cranberries o las pasas, que se puede mandar en una pequeña cantidad como de un cuarto de taza, que es la porción para un niño, y que sirven muy bien para una merienda rápida a la hora del recreo rápido. Las galletas de avena, la cajita de leche, también son opciones saludables que se pueden incluir en el recreo un poco más grande. Las tortitas de yuca rellenas de frijol con queso, el ceviche de mango, y también puede ser una buena opción de almuerzo y fácil de preparar y de llevar. Y el cereal, habría que buscar cuál es el cereal que más le gusta al niño, tratando de hacerse lo más saludable posible. O si no es tan saludable, no dárselo tan seguido y dárselo en la porción que él necesita, que la porción para un niño es de media taza. El yogur, hay yogures ahora diseñados para los niños en una porción para niño pequeña y bajos en azúcar. El burrito de pollo, que puede ser una tortilla de trigo mediana o pequeña, untada de frijoles y rellena de pollo desmechado, arreglado y acompañado con un fresco de naranja con zanahoria. Y el típico casado, que se puede mandar en un recipiente con separación, donde vaya un poquito de arroz, frijoles, pollo desmechado en salsa de tomate o carne desmechada en salsa de tomate, y tal vez acompañado con un vegetal saludable que al niño le guste, como la brócoli, que se le puede poner limón. En el tercer recreo, que es un recreo rápido, generalmente lo que se recomienda es comida rápida, un banano, una porción, una taza pequeñita de gelatina con fruta, un poquito de semillas como maní, que es un par de cucharadas, un cuarto de taza, o el cereal o las fresas. Aquí hay más ejemplos de meriendas saludables para niños escolares que aportan pocas calorías y que son diferentes y variadas, y que algunos niños, si se les participa en el proceso de prepararlas, incluso de comprar los ingredientes en el supermercado o en la feria, pues pueden ser buenas opciones. Por ejemplo, el queque de zanahoria, los palitos de apio con natilla liviana y una naranja en gajos aporta apenas 320 calorías de las 1500 o 1800 que necesitan para todo el día. Igual una pizza hecha con pan cuadrado, untado con un poquito de salsa de tomate, jamón y queso, y acompañado con una gelatina con frutas,
aporta 335 calorías, que es bastante poco, es menos del 30% de lo que necesita el niño a diario. El emparedado de frijol con queso, típico en las meriendas saludables, acompañado de uvas y yogur líquido, por ejemplo, da unas 445 calorías. O las galletas María, rellenas de mantequilla de maní, acompañado con pepino y limón y una granadilla, es una merienda sumamente baja en calorías. Tenemos más ideas de meriendas saludables, como las galletas de arroz tostado, untadas con mermelada y mantequilla de almendras, y aparte bolitas de tomate cherry con limón, o los palitos de ajonjolí, una media taza de ensalada de caracolitos con atún, y bolitas de melón y uvas. También da 360 calorías. Un trozo de unos 10 centímetros por 10 centímetros de budín casero, zanahoria rallada con limón y trozos de piña. O un emparedado de pan con garbanzo y mayonesa, un turrón de ajonjolí y uvas verdes. También podemos hacer rollitos tipo de tortilla de trigo rellenos de jamón, queso crema y queso turrialba. Y se pueden partir en trocitos similando o asemejando sushi. Y se puede acompañar con trozos de piña. Y eso sí da un poquito más de calorías, 480, pero eso puede ser para un niño más grande, de 10 o 12 años. Otras recomendaciones importantes para a la hora de preparar estas meriendas es que debemos hacer una lista de las frutas, los vegetales, las comidas caseras y las golosinas saludables y no tan saludables que al niño más le gustan. Y asegurarse de que las comidas que se le están mandando al niño las contengan. Y a la vez también contengan otras que el niño no está acostumbrado a comer o son novedosas para él, para que así aprenda a comerlas. Para lograr esto, sí se supone que debe haber una preparación y una programación de la alimentación en el niño. Y desde las vacaciones o desde antes de que el niño entre al kinder o a la escuela, se debería aprovechar los momentos en familia para experimentar con alimentos nuevos que son seguros y que le gustan y combinarlos con los alimentos que le son seguros y le gustan y otros que no tanto para que hacer esas combinaciones no le sean tan diferentes a la hora de llevarlos como meriendas en el momento de ir a clases, a la escuela. Como vimos en el ejemplo anterior, hacer un menú de meriendas facilita las compras y ahorra tiempo. Y se trata de distribuir a lo largo de toda la semana los alimentos que más le gustan y los que no le gustan tanto, combinando las dos opciones con las opciones saludables y novedosas para hacer más saludable cada merienda. Y también se usa mucho y se ha visto que funciona poner notas o pequeños juguetes que en la lonchera del niño y los motiva, sobre todo si son juguetes sorpresa, haciendo a manera de una cajita feliz. Ustedes saben que las cajitas felices de restaurantes de comida rápida muy exitosos y famosos son muy apetecidas por los niños, más que no tanto por los alimentos, pero sí por el juguete. Podríamos hacer una versión en la cual el niño no solamente le haga gracia comerse el alimento, sino que también le encante el juguete que va, ¿verdad? No debería ser una práctica diaria, pero sí de vez en cuando. Otras recomendaciones saludables para las meriendas en los niños es preguntarle al niño mismo con amor y sin enojos y sin frustración qué le han parecido las meriendas, qué alimentos le gustaría tener en las meriendas, cómo podría ser la merienda más rica o más atractiva a él y participarlo de la planificación del menú, de ir a hacer las compras o incluso de cultivar las frutas o los vegetales en una pequeña huerta en el patio. Eso va a hacer que el niño tenga una sensación de logro a la hora de comer los alimentos y sentirse bien a la hora de prepararlos. Y es una gran oportunidad también para fortalecer los valores de autocuidado y de orden en los niños. Y muy importante esa última recomendación, no utilizar los alimentos ni la alimentación como método para castigar o premiar al niño, porque de ahí
pueden provenir o pueden despuntar problemas o trastornos de alimentación y de salud en el niño. Ya para ir terminando, aquí les tengo una receta para hacer unos pancitos muy saludables con frutas que tal vez se nos van poniendo ahí un poquillo feas porque no se consumen a diario o porque compramos muchas y no son las que más se consumen, ¿verdad? Entonces aquí hay un pancito con fruta que lleva 3 bananos bien maduros, una taza de fresas o moras, de esas que ya se están poniendo un poquillo feillas, se pueden aprovechar, un par de huevos, 3/4 de taza de miel de abeja, 1 1/2 taza de harina integral, una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de vainilla. Todo eso se mezcla en la batidora, se coloca en molde engrasado y se hornea por 350 grados en 20 minutos. Y quedan unos panes altos en fibra con proteína de muy buena calidad. Y aquí tenemos otras recomendaciones generales o recomendaciones más bien de diferentes rellenos para los emparedados. Hablamos del típico emparedado de frijoles y el típico emparedado de jamón y queso, pero podemos hacer uno con aguacate y huevo duro bien picado con un toque de mostaza y rellenar un pan con esa capa de aguacate que tiene huevo duro bien picado o revuelto y mostaza. 2 cucharadas de este aderezo aportan 120 calorías apenas. O se puede hacer fresas en rodajas bien finitas, mezcladas con queso crema o yogur. Y yogur puede ser una mitad de queso crema y la mitad de yogur natural. Y se mezcla con fresas. Las fresas incluso se pueden cocinar en agua con un poquito de azúcar o de miel y hacer como un almíbar y mezclarlo con el queso crema y con yogur. Y eso puede ser muy buena opción para rellenar el pan de un niño de forma natural. Otra opción es poner una capa de mantequilla y banano bien maduro en un sándwich de mantequilla de maní con banano, que eso es muy norteamericano. Y otro que es muy rico, que a los niños les gusta mucho, lo hemos comprobado, es el pepino super picado mezclado con queso crema. En pan o en pan pita relleno o con un burrito, funciona muy bien. Esto es básicamente la información que traíamos hoy con respecto a las meriendas y loncheras saludables. Como ven, no solamente es la preparación de los alimentos, ¿verdad? Que hay que tener creatividad y tomar en cuenta el gusto del niño, sino que también tenemos que nosotros como padres mantener hábitos de alimentación saludables y no demostrarle a nuestros hijos la aberración o el no gusto por algunos alimentos que para ellos no deberían serlo, debería más bien gustarles y consumirlos, y ya porque a nosotros no nos guste o no nos caiga bien, no vamos a sacrificar al niño en perder el gusto por comerlos o saborearlos. Entonces, básicamente esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, que mucha de la alimentación que el niño en esta edad va a recibir va a depender de los hábitos de alimentación que nosotros como adultos tengamos y aparte de eso del tiempo y las ganas y el amor que tengamos para que la preparación de las meriendas a nuestros hijos sea la mejor forma sean hechos de la mejor, preparados de la mejor manera y que no les vaya a causar más bien un perjuicio de la salud, como podría ser una merienda de bolsitas con jugos de paquete o gaseoso y sin frutas y sin vegetales diariamente. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta o consulta, con mucho gusto. Sí, sí, señor. Muchísimas gracias por esa presentación. Vamos a empezar con las consultas. Preguntan que cuál es la porción en el almuerzo más apropiada para un niño de segundo grado de la escuela, porque él almuerza en un tipo buffet y le preocupa que le estén sirviendo mucha comida. La porción, la mayor, bueno, si el niño se ha engordado, pues ya, bueno, no sabemos si se ha engordado porque está empezando, pero si el niño empieza a engordarse, puede ser porque sí está comiendo una porción muy grande. Pero generalmente si es un buffet de una escuela donde está supervisado por la administración o la nutricionista,
generalmente la porción es la indicada. No debe pasar de unos 180 gramos la porción o 3/4 de taza por porción, sobre todo si son comidas mixtas como arroz con pollo, macarrones o lasañas, ¿verdad? Y si es tipo casado, si va un poquito de arroz y un poquito de frijoles, media taza de arroz y media taza de frijoles es la porción. Un tercio de taza de arroz y un tercio de taza de frijoles podría ser, pero yo creo que lo práctico para manejo en un escolar es media taza de arroz y media taza de frijoles en el caso de las harinas y no más de 90 o 60 gramos de proteína como carne molida, torta de carne, pechuga de pollo, pescado y los vegetales que siempre van a ser en razón de media taza. Perfecto. También preguntan por acá con respecto a los embutidos, que si en general es recomendable o si es mejor irse como por esta línea de embutidos de pavo y que son un poquito más light. Sí, los embutidos sabemos que no son recomendables para ningún ser humano. Ya está más que demostrado que son los causantes del cáncer, de varios tipos de cáncer, y el consumirlos con frecuencia puede ser peligroso. Cualquier embutido, incluso los de pavo. La recomendación es usar el embutido menos grasoso y con menos químicos, que tal vez son los embutidos de forma de pavo, y los que son de los embutidos tradicionales como salchicha, salchichón y chorizo, o los jamones como de cerdo, comerlos en forma esporádica, si acaso una o dos veces por semana como máximo. Y pero diariamente el embutido no debería estar presente en la dieta de ningún niño ni de ninguna persona adulta, ¿verdad? Debe ser lo menos consumido de la dieta diaria en alimentos procesados. Ok, preguntan por acá también cuál es su opinión con respecto a la Nutella. La Nutella es un alimento completamente procesado. Sabemos que su composición es básicamente grasa con un montón de azúcar y con saborizantes artificiales a chocolate y avellanas, que es un alimento demasiado calórico y muy poco nutritivo. Digamos que peligroso para la salud del niño si se usa a diario. Perfecto. ¿Qué cantidad de leche deben de tomar a partir de los 4 años? La recomendación es un vaso, una taza de 240 mililitros de leche al día, pero incluso se ha visto que pueden tener 3 productos lácteos al día. Un niño que podría ser no solamente leche, sino que podría ser queso y también podría ser yogur. Entonces está entre 1 y 3, pero lo más saludable o la recomendación habría que hacerla a nivel individual, conociendo los hábitos del niño y conociendo cómo está su estado nutricional para poderle dar la recomendación. Pero en general podríamos decir que un vaso, una taza diaria está bien, que podría ser más si el niño tiene más requerimientos, o podría ser menos, o podría ser una taza diaria si el niño está con sobrepeso o quiere tener una alimentación saludable con todos los grupos de alimentos. Perfecto, vamos a ver, tenemos dos últimas preguntas. Una tiene que ver también con la Nutella, dice que al hijo solo le gusta comer pan con Nutella. Entonces, la pregunta va más enfocada como a qué hacer para quitarlo de su dieta y poder ir involucrándolo, ¿verdad?, en otro tipo de alimentación. Sí, ahí yo creo que hay que tratar de negociar un poco con el niño para que tal vez mezclarle la Nutella, dársela mezclada con un poquito de mermelada, tal vez alguna mermelada que le guste, o cada vez ponerle menos cantidad de Nutella para que el niño se acostumbre a comer muy pocas cantidades, porque sí, ese alimento a diario puede ser muy peligroso para la salud cardiovascular. Es que está ingiriendo básicamente grasa con azúcar en la Nutella. Entonces sí, fue un hábito que los papás le crearon sin temor a dudas, sin temor a equivocarme, porque en realidad, o los abuelos, no sé, el niño donde lo criaron, porque este es un alimento de alto costo, de difícil, no en todo lado se consigue, quiere decir que ese alimento estaba en la casa o se le acostumbró a dárselo y ahora sí es una torta, porque va a costar quitarle ese hábito, ¿verdad? No es tan fácil, yo sé que no, y habría que tener otras estrategias ahí como negociar con él con mucho amor y con mucha paciencia la introducción de otros rellenos como los que hemos presentado aquí para el pan, pero sí habría que hacerlo con cuidado y por lo menos la recomendación sería cada vez reducirle la porción de Nutella en el pan para que cada vez tenga una ingesta menor.
por lo menos. Perfecto, doctor, gracias. Y la última pregunta dice que la niña de ella es muy delgada, pero que le gusta mucho comer huevo. Entonces, ¿qué cuánto puede ser la porción diaria? Bueno, un niño puede comer hasta 5 huevos diarios, pero entonces no habría ningún problema con eso. Ujú. Ah, bueno, Cinco perfecto. huevos diarios, o incluso más. Pero generalmente, bueno, si ella come mucho huevo, no creo que coma todos los tiempos de comida huevo, pero sí podría comerse 2 huevos por día o hasta 5 o 6 huevos diarios, sin ningún problema. Ok, perfecto. Habría que revisar la alimentación el resto del día, a ver qué otros alimentos consume, porque si se le empieza a alterar el metabolismo de las grasas, tal vez no sea por el huevo, pero tal vez sea otro alimento que consume en el resto del día. Pero es saludable el huevo, es de los alimentos más ricos, nutritivos y saludables que existen en el planeta. Y sí es una buena opción comerlos. Que dicha que lo come más bien. Genial. Wendy Rojas, como comentario, dice muchísimas gracias por la información, muy interesante. Y Marielos nos pregunta que si las filminas las podemos compartir, pero nada más darles esa observación que ya a partir de mañana todo este webinar va a estar subido en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica y también lo vamos a compartir por medio de las redes sociales. Entonces ahí va a poder acceder a esta información. Más bien, muchísimas gracias, doctor, como siempre, por su participación. Y bueno, y que estén atentos todos los asistentes, porque vamos a tener más charlas de nutrición, ¿verdad? A lo largo de todo el año. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Así es. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.